Leí hace poco un testimonio de la hermana Weniela de Filipinas. Me resultó interesante y de mucha utilidad. Se titula Mi esfuerzo por hablar con honestidad. ¿Qué les parece si lo leo? Estupendo. Acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días en 2017. Normalmente el tiempo que pasaba en comunión con los hermanos y hermanas era muy feliz para mí, porque siempre lograba aprender más verdades y obtener algo de ello. Al principio todo era por chat de texto, es decir, nos comunicábamos por escrito. Por ello, yo no ocultaba nada y tenía muchas ganas de hablar de mi comprensión de las palabras de Dios. Según los líderes, tenía una buena comprensión y los hermanos me admiraban. Decían que les gustaba lo que compartía y que hablaba bien inglés. Estaba muy emocionada y me ilusionaban sus elogios. Creía estar haciéndolo bien. Luego, una hermana sugirió la llamada de voz para las reuniones y emergieron mis problemas. En una reunión vespertina, tras leer las palabras de Dios, unas hermanas compartieron lo que habían entendido del pasaje. Pero yo estaba nerviosa y en realidad no las había oído. Antes todo era mediante texto, así que no estaba muy acostumbrada a la comunión por voz. La comunión por voz era mi punto débil. Cuando era mediante texto, podía escoger las palabras y suavizarlas. Pero en el chat en directo no tenía tiempo de prepararme. Aunque comprendía un poco las palabras de Dios, hablaría de forma caótica y desorganizada, por lo que temía decepcionar a los hermanos. Estaba preocupada por esto todo el tiempo. Dudaba si hablar o no hacerlo. Si no lo hacía, los demás pensarían que no participaba activamente, y el líder estaría decepcionado de mí. Sin embargo, si hablaba, estaría en la mira. Y de hacerlo mal, los hermanos y hermanas me despreciarían. Se hundiría mi buena imagen ante ellos. Estos pensamientos me pusieron tan nerviosa que no pude hablar. Estaba avergonzada, sobre todo porque en la reunión estaban las hermanas que me habían convertido. Pensaba que tenían que estar decepcionadas. Porque en la comunicación por texto exhibía un buen entendimiento y participaba mucho, pero en esa ocasión no decía nada. Flora Shi, una líder, me dijo: Hermana Weniela, ¿te gustaría compartir algo? El resto lo ha hecho. ¿Se te ha olvidado compartir? Por su tono de voz creí que estaba decepcionada. Me sentí muy incómoda y avergonzada. Para ocultar este defecto mío y conservar mi imagen ante sus ojos, decidí que, de ahí en adelante, escribiría antes de la reunión lo que quería compartir y simplemente podría leerlo cuando fuera mi turno. Entonces no estaría tan nerviosa. Me creerían buena oradora y lo que compartiera sería perfecto y útil para ellos. Me pareció una buena idea. Una tarde condujeron la reunión un par de hermanas de China. Todos nos comunicábamos en inglés porque nos resultaba más conveniente. Los hermanos locales eran muy tímidos porque su inglés no era muy bueno, pese a lo cual supieron compartir su entendimiento de las palabras de Dios. Cuando llegó mi turno, me impliqué mucho y sonaba muy confiada, porque lo había escrito todo de antemano. Yo fui la última. Había dedicado mucho tiempo a escribir mis palabras y estaba esmerándome para hablar con total naturalidad y que no notaran que estaba leyendo. Después, todos halagaron mis palabras y afirmaron que les resultaban muy útiles y que mi inglés era estupendo. En el fondo, estaba muy contenta al escuchar sus elogios y creía haberme ganado su respeto.
Luego, cada vez que los hermanos y hermanas decían que les gustaba lo que compartía y que tenía talento, no podía contener mi alegría. Después me eligieron líder del grupo. Me centré aún más en lo que opinaran los demás de mí. No obstante, con el tiempo empecé a sentirme algo culpable cada vez que recibía algún elogio de alguno de los hermanos. Sabía que estaba mal lo que hacía, que no dejaba que vieran mi yo real. No me sentía bien por ello, pero seguía haciendo lo mismo. En las reuniones, realmente no escuchaba lo que compartían los demás. No los escuchaba en lo más mínimo de corazón, sino que estaba ocupada redactando mi entendimiento. Y por consiguiente, era imposible que aprendiera verdaderamente de ellos. Las reuniones no tenían sentido para mí. Entiendo. Siempre me centraba en escribir algo que sonara bien para satisfacer mi vanidad y salvaguardar mi reputación. Eso me impedía aprender más de aquellas reuniones. Quería cambiar, hablar de forma más libre. Pero me asustaba dar ese paso. Temía que si los demás se enteraban de que escribía las cosas de antemano, me despreciaran y pudieran decir que era muy falsa, que mentía y era astuta. Quise dejar de hacerlo muchas veces, porque no me beneficiaba nada y me dejaba muy inquieta. Pero esa ansiedad no tenía tanto peso como mi imagen y la admiración ajena. Me preocupaban más mi imagen y mi reputación. Sin embargo, cada vez que hacía eso, me sentía sumamente culpable. Hasta trataba de convencerme de que solo lo hacía para poder compartir mi entendimiento de forma más clara y precisa, y que los demás pudieran comprender mejor lo que decía. No paraba de decirme que estaba bien, pero me seguían atormentando la desazón y la culpa. Imaginaba que si podía renunciar al orgullo y decirles la verdad a todos, podría salir de aquello. Pero si se enteraban de que mi inglés no era realmente estupendo, pensaba que se reirían de mí. ¿Y cómo podría dar la cara ante ellos? Luché contra esto mucho tiempo, pero todavía no conseguía abrirme. Sin saber qué más hacer, probé trabajar en mis habilidades lingüísticas. Practicaba la comunicación yo sola en casa grabándome y escuchándolo a ver cómo sonaba. Creía que así, poco a poco, podría mejorar la expresión oral y no tendría que escribir más mis palabras, sino que podría compartirlas directamente. Entonces no tendría que decirles la verdad a todos. Siempre y cuando supiera comunicarme bien y mi inglés sonara con fluidez, conservaría su respeto hacia mí. Sin embargo, por más que ensayaba, me ponía nerviosa cada vez que estábamos todos en comunión. Así que leía mis palabras como había hecho desde el principio. Estaba decepcionada de mí misma y atrapada en un estado negativo. Eso también afectó a mi deber. Al final, me destituyeron del puesto de líder. Luego, en una reunión, una hermana compartió estas palabras de Dios. Si deseas que otros confíen en ti, primero debes ser honesto. Para ser una persona honesta, primero debes desnudar tu corazón, de modo que todos puedan mirarlo, ver todo lo que estás pensando y atisbar tu verdadero rostro. No debes encubrirte para verte bien. Solo entonces confiarán las personas en ti y te considerarán honesto. Es la práctica más fundamental y el prerequisito para ser una persona honesta. Siempre estás fingiendo, aparentando santidad, aparentando virtud, grandeza y cualidades morales elevadas.
No permites que nadie vea tu corrupción ni tus defectos. Presentas una falsa imagen de ti, para que crean que eres recto, noble, abnegado, imparcial y desinteresado. Esto es engaño. No te pongas un disfraz y no te encubras. Más bien, ponte al descubierto y desnuda tu corazón. Si puedes abrir tu corazón y puedes exponer todos tus pensamientos y planes, tanto los que sean positivos como los que sean negativos, ¿no estarás siendo honesto? Si puedes desnudarte ante los demás, Dios también te verá y dirá: has desnudado tu corazón ante los demás. Sin duda eres honesto frente a mí también. Si solo desnudas tu corazón ante Dios en privado y finges ser noble y virtuoso o justo y desinteresado frente a ellos, entonces, ¿qué pensará y dirá Dios? Él dirá: eres auténticamente deshonesto. Eres totalmente hipócrita y mezquino. Y no eres una persona honesta. Así pues, Dios te condenará. Sí. Si deseas ser una persona honesta, entonces, así estés delante de Dios o de otra gente, debes decir con pureza y sinceridad lo que se manifiesta en ti y las palabras en tu corazón. ¿Esto es fácil de lograr? Requiere de oración frecuente. Debes practicar hablar de manera simple y abierta en todas las cosas. Tienes que hablar desde el corazón. Con este tipo de práctica puedes progresar. Sí. Amén. Amén. Cierto. A Dios le agradan los honestos. No le gusta la deshonestidad. Se trate de algo bonito o algo feo. Hemos de abrirnos de corazón en comunión. No fingir ser algo que no somos, ni enmascararnos. Eso es ser honestos. Sí. Me sentí muy culpable al leer esto, porque sabía que no era honesta. Tenía muchas ganas de sincerarme con todos, de renunciar a mi vanidad. Y aunque lo intenté bastantes veces, no pude hacerlo. Ansiaba la imagen. Era presa de mi propia vanidad. Descubrí que era sumamente corrupta. Me sentí muy culpable y molesta al mismo tiempo. ¿Por qué estaba siempre fingiendo, dando una falsa impresión positiva de mí? ¿Por qué no podía practicar la verdad? ¿Por qué desperdiciaba mi fe en Dios? ¿Eran inútiles aquellas reuniones y aquellos deberes? Creía que jamás me libraría de las ataduras de mi vanidad. Quería dejar el grupo y tomarme un tiempo para conseguir el estado correcto. Luego podría volver a las reuniones y dejar de hacer esas cosas. Así, abandoné el grupo y dejé de usar la cuenta que usaba. Quería estar a solas y hacer introspección. Durante un tiempo estuve muy triste, frustrada y también sola. Estaba decepcionada de mí misma. Hacía 2 años que era creyente, pero aún no había conseguido ser honesta y renunciar a la vanidad. Me importaba demasiado la opinión ajena sobre mí. Solo imaginarme la reacción de los demás tras conocer la verdad me hacía sentir muy avergonzada. Lo único que hacía era leer las palabras de Dios. Un día vi este pasaje. Buscar la verdad es lo más importante y practicarla es de hecho muy sencillo. Empieza por ser honesto, hablar sinceramente y abrir tu corazón. Si hay algo de lo que te dé vergüenza hablar con los demás, entonces debes decírselo a Dios por medio de la oración. ¿Qué deberías decirle a Dios? Dile lo que tienes en tu corazón. No des cumplidos vacíos ni intentes engañarlo. Comienza siendo honesto. Si eres débil, dilo. Si eres malvado, dilo. Si eres mentiroso, dilo. Si has tenido pensamientos insidiosos, cuéntaselos a Dios. Si compites por una posición, también díselo a Dios. Permite que Dios te discipline y que disponga un ambiente para ti.
Permite que Dios te ayude a superar todas tus dificultades y a resolver todos tus problemas. Debes abrir tu corazón, no lo cierres. Así lo dejes fuera, Dios verá dentro de ti. Cierto. Si te abres a Él, puedes obtener la verdad. Entonces, ¿qué senda deberías escoger? Comienza siendo honesto y por ningún motivo montes una farsa. Durante años hemos comunicado verdades sobre la honestidad. Y sin embargo hay muchas personas que continúan indiferentes, que solo hablan y actúan de acuerdo a sus propias intenciones, deseos y objetivos, y quienes nunca se han arrepentido. ¿Es esta la actitud de las personas que son honestas? No. ¿Por qué le pide Dios a la gente que sea honesta? ¿Para que sean más fáciles de controlar? No. Ser honesto. Ese es el punto de partida para ser normal, para ser amado por Dios, para obtener la verdad. Es el indicio más básico de que se tienen humanidad y auténtica semejanza humana. Por tanto, cualquiera que nunca haya sido honesto, ni haya considerado serlo, es alguien que no puede entender ni ganar la verdad. Si no me crees, compruébalo tú mismo, ve a experimentarlo por tu cuenta. Tu corazón solo puede abrirse si practicas la honestidad. Y solo cuando se ha abierto puede entrar la verdad en ti, y a su vez puedes entenderla y obtenerla. Si tu corazón está siempre cerrado y nunca hablas sinceramente con nadie, y siempre eres evasivo y esquivo, entonces, ¿qué resultará de toda esa evasión? Al final te arruinarás y serás incapaz de comprender u obtener cualquier verdad. Amén. Esto me enseñó que comprender la verdad es más importante que nada, más que mi imagen y mi vanidad. Para recibir la verdad tenía que empezar por ser honesta. Las cosas como son. Basta de fingir o engañar. Durante mucho tiempo, había hecho teatro, había engañado a los demás. Escribía aquello de lo que quería hablar, para que creyeran que tenía un buen entendimiento y que hablaba bien inglés, y siguieran elogiándome. Me invadían la culpa y la ansiedad, pero no tenía valor para abrirme a los hermanos y hermanas. No quería que vieran mis imperfecciones, me despreciaran y me dijeran que era una mentirosa. Hasta preferí dejar el grupo antes que decirles la verdad. Era astuta. Me di cuenta de que estaba tan deprimida por el daño que me hacía Satanás, y que probablemente eso estaba frenando mi entrada en la vida. Podría llegar a hundirme. Debía tener valor para contarles a los demás lo que pensaba, para practicar algo de honestidad. Por muy vergonzoso que fuera decir la verdad, sabía que tenía que dejar de hacer las cosas mal. A Dios le agradan los honestos y le repugnan los taimados. Si continuaba haciendo teatro, dando una falsa impresión y no siendo directa, seguiría viviendo en tinieblas y no recibiría la obra del Espíritu Santo. Nunca recibiría la verdad. Sin duda. Tenía que abrirme a Dios para que pudiera ayudarme a corregir mi falsedad. Oré para pedirle a Dios que me guiara para practicar la verdad y ser honesta. Gracias a Dios. Sin duda. Más tarde, por fin me sinceré con nuestra líder, la hermana Connie. Le conté por qué había dejado el grupo y desactivado mi cuenta. La hermana Connie me escuchó con atención y señaló: jamás te despreciaría por eso, y valoro mucho tu honestidad. Me alivió enormemente oír esas palabras. Experimenté realmente lo estupendo que es ser honesta. Esta honestidad me liberó de toda ansiedad y me permitió corregir mis opiniones equivocadas. Gracias a Dios. También me aconsejó que, al compartir mi entendimiento de las palabras de Dios,
No es preciso que hable con gran elocuencia, ni que comparta teorías elevadas. Basta con que salga del corazón, que sea algo honesto. Eso alegra a Dios. Lo acepté y me sentí preparada para ponerlo en práctica. Después, otra hermana me envió más palabras de Dios. En vez de buscar la verdad, la mayoría de la gente tiene sus propios planes mezquinos, sus propios intereses, su imagen y el lugar que ocupan a los ojos de los demás son importantes para ellos. Estas son las únicas cosas que aprecian. Se aferran a ellas y como los vea o los trate Dios, para ellos es secundario. Es algo que, por el momento, ignoran. Lo único que les importa es si son el jefe del grupo, si otros los admiran y si otros escuchan lo que dicen. Eso es primordial para ellos. Cuando se encuentran en un grupo, casi todas las personas buscan este tipo de posición, este tipo de oportunidades. Si tienen un gran talento, por supuesto que quieren estar en lo más alto. Si tienen una capacidad normal, quieren un puesto superior al de otra gente normal. Y si están en una posición baja, siendo de aptitud y habilidades normales, también desean que los estimen, no que los desprecien. Cierto. La imagen y la dignidad de estas personas es donde marcan el límite. Tienen que aferrarse a tales cosas. Puede que no tengan integridad y no posean ni la aprobación ni el beneplácito de Dios, pero en un grupo se aferran a la imagen, el estatus y la admiración de los demás. Ese es el carácter de Satanás. La mayoría de las personas no son conscientes de ello. Creen que deben aferrarse a ese poco de imagen hasta el fin. No saben que solo cuando renuncien por completo a estas cosas vanas y superficiales, serán alguien con determinación. Las personas que basan su vida en el estatus pierden su vida. Desconocen lo que está en juego. Y así, siempre se guardan algo. Siempre tratan de proteger su propia imagen y estatus. Los colocan en primer lugar. Hablan solo para su defensa espuria, todo para ellos. Cierto. Se lanzan hacia cualquier cosa que destaque, para hacer saber que formaron parte de ella. En realidad no tuvieron nada que ver, pero jamás quieren quedarse atrás. Tienen miedo de que los desprecien. Temen siempre que los demás digan que no son nada, que no son capaces, que no tienen aptitudes. ¿Acaso no está todo esto dirigido por sus actitudes satánicas? Cuando seas capaz de deshacerte de todo esto, estarás mucho más relajado y libre por dentro. Habrás puesto el pie en la senda de ser honesto. Pero para muchos no es fácil conseguirlo. Cierto. Cuando aparece la cámara, se lanzan a ponerse delante. Les gusta que les enfoque. Cuanto más lo haga, mejor. Temen que no sea suficiente. Y pagarán el precio que sea necesario para tener la oportunidad de que así sea. ¿Y acaso no está todo ello dirigido por sus actitudes satánicas? Sí. Estas son sus actitudes satánicas. Logras ser el foco. ¿Y ahora qué? La gente piensa bien de ti, ¿y qué? Te idolatran, ¿y qué? ¿Demuestra esto que posees la verdad? No tiene ningún valor. Cuando puedas superar estas cosas, cuando te vuelvas indiferente hacia ellas y ya no las consideres importantes, cuando la imagen, la vanidad, el estatus o lo que piensen de ti ya no controlen tus pensamientos y tu comportamiento, y mucho menos la forma en que cumples con tu deber, entonces serás cada vez más eficaz y más puro en el cumplimiento de esos deberes. Amén. Amén. En este pasaje, Dios expone que la gente valora la imagen y el estatus más que su vida, y que lo primero en lo que piensa ante cualquier cosa es en su reputación, vanidad y posición, para nada en la voluntad de Dios. Sí. Dios no quiere que hagamos teatro ni que
prioricemos la reputación o busquemos estatus entre la gente. Eso no nos ayuda a ganarnos la aprobación de Dios, ni a transformar nuestro carácter, ni a salvarnos. Eso es. Desde luego. La reputación y el estatus son lazos con los que nos ata Satanás, e ir en pos de ellos nos hace cada vez más vanidosos y astutos. Así perdemos la guía de Dios y terminaremos perdiendo su salvación. Sí. A Dios no le agradan los taimados, ni quiere que la gente se haga la lista para ganarse su aprobación o la admiración ajena. Quiere que renunciemos a la reputación y el estatus, busquemos la verdad y seamos honestos. Sea ante Dios o ante los demás, no podemos ser mentirosos ni falsos. Una vez tras otra, no me había abierto a compartir mis luchas con los demás, porque me importaban mi imagen y mi vanidad. Firmemente enganchada a mi carácter satánico, no podía practicar la verdad. Mi deseo de imagen y estatus era muy fuerte. La hermana me envió después más palabras de Dios, con un pasaje muy útil para mí. Ahora que lo estáis viendo, ¿os parece que hacer pequeños favores, lucirse o engañar a la gente con ilusiones, es una buena senda, digna de ser tomada pese a los muchos beneficios y la mucha satisfacción que aparentemente obtenga una persona que aplique estos métodos? ¿Es una senda de búsqueda de la verdad? ¿Es una senda que pueda producir la propia salvación? Es evidente que no. Estos métodos y trucos, por muy brillante que haya sido su concepción, no pueden engañar a Dios y terminan condenados y aborrecidos por Dios. Pues a Sí. dichas conductas subyacen la ambición personal y una actitud y esencia de desear ponerse en contra de Él. En el fondo, Dios no reconocería a esa persona como alguien que cumple con el deber, sino como malhechora. ¿A qué conclusión llega Dios cuando trata a los malhechores? Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Cuando Dios dijo apartaos de mí, estaba enviando a la gente a Satanás, a lugares atestados de Satanáses, y ya no la quiso más. Que no la quisiera suponía que no la salvaría. Si tú no eres del rebaño de Dios ni uno de sus seguidores, no estás entre aquellos a los que salvará. Así es como se define a una persona de este tipo. Amén. Amén. En las palabras de Dios, descubrí que hay personas hipócritas y falsas que roban un hueco en el corazón de la gente. Parecen ganarse el respeto de los demás y ver satisfechos sus ambiciones y deseos. Pero ¿qué consiguen al final? Pueden engañar a la gente por un instante, pero no a Dios. Dios examina nuestros corazones y mentes, y a la larga pierden la ocasión de recibir la salvación de Dios, y no pueden recibir nunca la verdad ni la aprobación de Dios. Las palabras de Dios son claras. Aborrece a quienes no buscan la verdad, albergan intenciones propias y quieren ocupar el corazón de los demás. Y los considera malhechores, y no reconoce el deber con el que cumplen. Esto me asustó. Temía que Dios me abandonara, que me arrojara a Satanás y yo perdiera su salvación. Comprendí que realmente había tomado la senda incorrecta. Como todos mis pensamientos y actos estaban dirigidos a ser elogiada y admirada por los demás, no tenía en cuenta la voluntad de Dios, ni lo que acabaría consiguiendo actuando así. Aunque me ganara el corazón de algunos, nunca recibiría la verdad, pues iba por una senda contraria a Dios. De seguir en esa senda, al final me hundiría. Al pensarlo, supe que Dios aborrecía lo que hacía y que eso no era lo que Él quería que buscara.
No podía calmar mis sentimientos. Sinceramente quería transformarme y escapar de ese estado, ser yo misma, y no volver a ser una mentirosa. Gracias a Gracias a Dios. Dios. Luego, la hermana Connie me animó a compartir en comunión y abrirme a los demás, a ser honesta, para poder sentir paz y gozo. Pero al pensar en sincerarme ante los hermanos y hermanas sobre mi corrupción y mis faltas, dudé mucho. Entonces di otras palabras de Dios. Debes buscar la verdad para resolver cualquier problema que surja, sea el que sea, y jamás disfrazarte ni dar una falsa imagen. Tus defectos, carencias, fallos y actitudes corruptas, sea abierto sobre ellos. No te los guardes dentro. Aprender a abrirse es el primer paso para entrar en la verdad y el primer obstáculo el más difícil. Amén. Una vez que lo has superado, es fácil entrar en la verdad. ¿Qué significa dar este paso? Significa que estás abriendo tu corazón y mostrando todo lo que tienes, bueno o malo, positivo o negativo, que te estás descubriendo ante los demás y ante Dios, que no le ocultas nada a Dios, ni estás escondiendo ni disimulando nada, libre de mentiras y trampas, y que eres honesto con los demás. De esta manera vives en la luz. Dios te escrutará y los demás verán que actúas con principios y transparencia. No es necesario que ocultes nada, hagas modificaciones, ni emplees trucos por el bien de tu reputación, tu dignidad y tu estatus. Esto también aplica a los errores que hayas cometido. Ese trabajo inútil es innecesario. Si no lo haces, vivirás de forma fácil y sin cansarte y totalmente en la luz. Esa es la única clase de personas que pueden ganarse el elogio de Dios. Luego, debes aprender a analizar tus pensamientos, sin importar lo que hagas mal, ni qué conductas desagraden a Dios. Debes poder revertirlo de inmediato y rectificarlo. ¿Cuál es el propósito de rectificarlo? Es aceptar y asumir la verdad. Al tiempo que rechazas a las cosas en tu interior que le pertenecen a Satanás y las reemplazas con la verdad. Antes hacías todo según tu naturaleza corrupta, que es astuta y engañosa. Sentías que no podías lograr nada sin mentir. Ahora que entiendes la verdad y detestas la forma de hacer las cosas que tiene Satanás, ya no te comportas de ese modo, actúas con honestidad, pureza y obediencia. Si no te guardas nada, si no te pones una careta, una impostura, una fachada, si te expones ante los hermanos y hermanas, si no ocultas tus pensamientos más íntimos, sino que dejas que los demás vean tu actitud honesta, entonces la verdad echará raíces poco a poco en ti, florecerá y dará frutos. Dará gradualmente resultados. Si tienes un corazón cada vez más honesto y orientado hacia Dios, y si sabes proteger en el deber los intereses de su casa, y tu conciencia se turba cuando no lo haces, entonces esto prueba que la verdad ha tenido efecto en ti y se ha convertido en tu vida. Amén. 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 Comprobé que las palabras de Dios pueden transformar realmente a la gente. Sin duda. Cuando la gente aprende a sincerarse acerca de su corrupción y busca la verdad, nuestras ideas equivocadas y nuestro carácter corrupto pueden transformarse gradualmente. Dios expuso mi forma errónea de pensar, reveló mi búsqueda equivocada de reputación y estatus, y me guió con sus palabras hasta hallar la senda correcta de práctica. Sí. Tenía que dar el primer paso para abrirme a los demás. Dejar de pensar en mi reputación e imagen. Dejar de ser astuta, mentirosa y falsa. Tenía que practicar las palabras de Dios y dejar que me mostraran el camino dentro de mí. Ese domingo por la mañana me uní a la reunión como siempre. Y me dije que
tenía que ser sincera, compartir libremente con todos mi entendimiento. Entonces oré. Amado Dios, esta vez quiero practicar la verdad, librarme de las ataduras de Satanás y revelar mi hipocresía y falsedad. Ni siquiera me importará que lleguen a despreciarme. Solo quiero ser honesta para satisfacerte a ti. Te pido ayuda para ser abierta y honesta. Me sentí más relajada tras esta oración. En la reunión reflexioné sobre las palabras de Dios y escuché detenidamente las palabras de los otros sobre su experiencia y entendimiento. No dediqué ese tiempo a escribir mis propias palabras, ni pensé en cuáles agradarían a los demás. Al hacerlo, recibí nuevo esclarecimiento de la comunión de los otros. Cuando llegó mi turno, no pensaba en lo buenas o elocuentes que eran mis palabras. Y aunque estaba nerviosa, eso no impidió que continuara hablando. Hablé entonces de un pasaje de las palabras de Dios que me había conmovido mucho. Honestidad significa dar tu corazón a Dios, ser auténtico y abierto con Dios en todas las cosas. No ocultar los hechos ni engañar a nadie superior o inferior, y no hacer cosas solo para ganaros el favor de Dios. En pocas palabras, ser honesto es ser puro en tus acciones y palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. Si tienes confidencias que eres reacio a compartir, si eres tan reticente a dejar al descubierto tus secretos, tus dificultades, ante los demás para buscar el camino de la luz, entonces digo que eres alguien que no logrará la salvación fácilmente, ni logrará de manera sencilla salir de las tinieblas. Relacioné este pasaje de las palabras de Dios con mi experiencia y al final desnudé mi alma y les revelé a todos mi rostro absolutamente más auténtico. Ni de lejos me preocupaba lo que dijeran de mí. Les comuniqué: durante todo este tiempo he hecho un gran teatro y fingí hablar inglés con fluidez. Lo cierto es que escribía de antemano todas mis palabras y hasta las grababa para ensayar y que sonaran naturales, de modo que todos me apreciaran. Solo lo hacía por ganarme sus elogios y para que me admiraran. Los he engañado. Creía que me despreciarían después de sincerarme. Pero me dijeron que no tenía que preocuparme por no comunicar bien, que a casi todos nos sucede. Dios quiere que seamos sinceros, no poéticos y poco prácticos. Exacto. Si no hablaba de corazón y era simple doctrina literal, ¿de qué servía eso? Sí. Sí. Me llené de emoción, realmente. No me despreciaron en absoluto, y algunos dijeron que entendían mi situación y que mi experiencia los ayudaba. Fue una agradable sorpresa para mí. Sí. Tras abrirme a todos acerca de mi corrupción, me sentía como si me hubieran quitado un peso de la espalda. Por fin era libre y podía librarme de las ataduras de mi carácter satánico. Con la vanidad, Satanás me impide practicar la verdad. Pero al conocerme por medio de las palabras de Dios, practicar la honestidad y abrirme honestamente, me sentí un paso más cerca de Dios. Y eliminé estas dudas y barreras entre mis hermanos y yo. Durante mucho tiempo no había sido capaz de renunciar a mi vanidad ni de decir la verdad, porque me importaba mucho mi imagen, no la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo, había optado por disfrazarme para satisfacer mi vanidad y disfrutar de los elogios ajenos. Pero Dios no deseaba eso. De hecho,
había lastimado a Dios, pero Él siempre fue misericordioso y paciente y esperaba que cambiara. Le estoy agradecida por su tremendo amor. Gracias a Dios. Esta experiencia me enseñó la importancia de buscar la verdad. El único modo de librarnos de las cadenas de un carácter corrupto es ser honestos y practicar la verdad. Elegir la verdad es el único modo de conseguir la felicidad y la paz reales. Yo era muy artera e hipócrita, pero ahora decido practicar la verdad y ser honesta. Eso es lo principal para mí. Maravilloso. Lo único que quiero es que Dios siga guiándome para poner en práctica más verdad. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Sí. Es muy fácil identificarse con Sí. esta experiencia.